Mi matrimonio murió afuera del centro de mediación. Mateo se ajustó el reloj suizo de $20,000 que yo le había comprado por su último cumpleaños. Doña Carmen, su madre, acariciaba su abrigo de diseñador que había sido cargado directamente a mi tarjeta de crédito. Ella se jactaba en voz alta sobre la fiesta para 60 invitados que tendrían esa misma noche en el club privado más exclusivo de Miami. Iban a celebrar, según sus propias palabras, que al fin se desharían del peso muerto. Y por supuesto, esperaban que mi cuenta bancaria cubriera cada centavo del evento. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que las personas que menos aportan a una familia son siempre las primeras en exigir un trato de realeza usando tu propio dinero? Piensa en eso mientras escuchas mi historia hoy. Y cuéntame en los comentarios si alguna vez te has cruzado con un Mateo o una Doña Carmen en tu propia vida. No lloré. No pregunté por qué las cosas habían terminado así. La ira no fue ruidosa esta vez. Fue completamente clínica. Simplemente bajé los escalones del edificio, ignorando la voz aguda y exigente de Doña Carmen que se desvanecía a mis espaldas, y caminé directo hacia mi auto. El estacionamiento subterráneo estaba en absoluto silencio. Era un santuario de concreto que olía a humedad y a escape de motores. Me senté en el asiento del conductor y apoyé las manos sobre el volante de cuero. Me froté los ojos, intentando invocar algún tipo de arrepentimiento por una inversión de 7 años que había terminado en la bancarrota absoluta. Pero no sentí dolor. Solo sentí una claridad absoluta y escalofriante. No era un colapso emocional. Era un balance contable. El monitor de mi teléfono iluminó de repente la cabina oscura. Una notificación bancaria brilló con fuerza contra las sombras del auto. Era una retención de preautorización del Club Oceánico por $40,000. Ya estaban en la terraza VIP. Ya estaban abriendo botellas de champán importado y acumulando una cuenta masiva en la tarjeta suplementaria que, de manera muy conveniente, Mateo había logrado evitar devolverme durante las negociaciones de esa mañana. Una persona promedio habría entrado en pánico en ese instante. Habrían llamado al banco entre lágrimas, gritándole a un representante de servicio al cliente para que cancelara la tarjeta de inmediato, actuando por puro despecho. Pero yo soy la jefa de cirugía cardiovascular en uno de los hospitales más prestigiosos del país. Mi carrera entera se basa en calcular riesgos, en entender exactamente los límites de la presión arterial, en saber cuándo un corazón está fallando y, sobre todo, en saber el milisegundo exacto en el que debes hacer una incisión para salvar al paciente o dejar que la naturaleza siga su curso. Actuar por emoción es una debilidad inaceptable. Actuar con estrategia es el verdadero poder. Abrí la aplicación de mi banco. No hice clic en cancelar. No bloqueé la cuenta. En lugar de eso, dejé activa la retención temporal en la transacción pendiente. Mantuve la línea de crédito abierta, dejando que el sistema del restaurante pensara que todo estaba perfectamente bien. Para Mateo y Doña Carmen, la tarjeta de platino parecería estar en perfectas condiciones. El vino de reserva seguiría fluyendo. Comerían sus cortes de carne premium y su caviar, completamente ignorantes de que yo estaba monitoreando su masiva cuenta en tiempo real, esperando el momento psicológico exacto para llamar a la línea de fraude del banco y desconectarles el soporte vital por completo. Ellos no estaban sorprendidos por todo el daño que me habían hecho. Estaban a punto de sorprenderse al descubrir que yo había dejado de jugar el papel de su inversionista silenciosa. Puse mi auto en marcha y salí del estacionamiento hacia el brillante sol de la tarde en Miami. Dejé que celebraran su victoria no ganada. Dejé que acumularan la cuenta hasta niveles astronómicos. Estaban construyendo su propia trampa financiera y yo iba a dejar que terminaran de armarla antes de cerrar la jaula para siempre. Mientras conducía por las calles de la ciudad, miraba los enormes edificios de cristal. Como una mujer latina que se había hecho a sí misma, había construido una carrera diseñada para resistir cualquier tormenta. Soportaba turnos de 80 horas, cirugías a corazón abierto de altísimo riesgo y la presión aplastante de la junta directiva del hospital. Sin embargo, mi propio matrimonio había sido construido sobre arenas movedizas. Yo había sido el cajero automático en su versión retorcida de una familia, y los retornos de inversión me habían dejado en la ruina emocional. Mirando hacia atrás, la extracción financiera había sido meticulosamente metódica. Cada mes, yo pagaba sin ayuda de nadie la hipoteca de $22,000 de nuestra mansión en Coral Gables.
Yo cubría religiosamente la membresía mensual de $5,000 del club social exclusivo de doña Carmen, para que pudiera desfilar frente a sus amigas ricas y fingir que pertenecía a la aristocracia de la ciudad. Y luego estaba la empresa de Mateo. Se llamaba Holística Wellness. Me la presentó como una marca de bienestar de lujo, un proyecto innovador de retiros espirituales y productos orgánicos de alta gama. En realidad, era un pozo sin fondo que había succionado más de $850,000 de mis activos personales durante 7 años. Es aterrador lo fácil que una mujer exitosa y altamente educada puede ser condicionada para convertirse en una fuente de financiamiento perpetua. Esta es la trampa insidiosa de la normalización cruel. Siempre comienza con solicitudes pequeñas y razonables. Las disfrazan hábilmente como un apoyo temporal para el futuro de la familia. Utilizan tu propia cultura en tu contra. Doña Carmen solía decirme, con esa voz suave pero venenosa, que el éxito de una mujer no vale nada si no cuida los sueños del hombre de la casa. Me decían que, como yo ganaba tanto dinero, era mi deber moral elevar el estatus de la familia. Luego, la manipulación psicológica tóxica se instala por completo. Convierten tu propia competencia en un arma contra ti, porque eres capaz, porque ganas bien. Suministrar flujos interminables de capital ya no se ve como un regalo generoso o un acto de amor. Se reescribe violentamente como tu obligación fundamental. Si cuestionas los gastos, te etiquetan de esposa poco comprensiva y egoísta. Si detienes el flujo de efectivo, te acusan de destruir la unidad familiar. Te lavan el cerebro sistemáticamente hasta que crees que financiar su existencia extravagante es la única manera de ganarte un asiento en tu propia mesa. Yo había aceptado esta normalización cruel durante años, creyendo genuinamente que mis inmensas contribuciones financieras eran inversiones sólidas en nuestro futuro compartido. Me di cuenta demasiado tarde de que solo había estado pagando un servicio de suscripción premium, financiando un estilo de vida de lujo, para personas que me despreciaban. Mateo no tenía absolutamente ninguna capacidad para mantenerse a sí mismo, pero el punto de quiebre definitivo ni siquiera fue el dinero robado. Fue la pura audacia de sus acciones. Mientras yo pasaba semanas agotadoras en el hospital, con las manos manchadas de sangre, salvando vidas y asegurando los bonos ejecutivos que financiaban su vida, Mateo estaba ocupado gastando mi dinero duramente ganado en otras mujeres. La auditoría forense de mi propia vida comenzó el día que encontré un montón de recibos arrugados de un club de yates de lujo, escondidos en el fondo de su caja de puros importados. Estaban sellados con fechas exactas. Eran los mismos martes por la tarde en los que yo estaba encerrada en la sala de operaciones luchando por mantener con vida a mis pacientes. Él no solo había traicionado mi confianza, había malversado mi capital para financiar sus infidelidades en alta mar. El amor es un contrato, y Mateo había estado en grave incumplimiento durante años. No grité cuando encontré esos recibos. No tiré su ropa por la ventana. Ni siquiera derramé una lágrima. Simplemente archivé la evidencia. Esto no era venganza, era contabilidad médica. La estructura de sus mentiras estaba profundamente enferma, y yo estaba lista para extirpar el tumor. El recuerdo de nuestra confrontación final se reprodujo en mi mente con precisión quirúrgica. Yo había alineado los estados de cuenta bancarios, los registros de transferencias y los recibos del alquiler de los yates sobre nuestra mesa de comedor de mármol. Estaban perfectamente ordenados, como los instrumentos esterilizados antes de una incisión. Cuando Mateo entró a la casa, le presenté los datos crudos. Esperaba una negación estándar, o tal vez una confesión llena de lágrimas y pánico. En cambio, él ejecutó instantáneamente una inversión psicológica altamente calculada. Ni siquiera miró los papeles. Me miró directamente a los ojos con una mezcla practicada de lástima y asco. Me atacó agresivamente. Me llamó peligrosamente paranoica. Afirmó con absoluta confianza que los recibos del yate eran estrictamente para reuniones confidenciales con inversionistas de su marca de bienestar. Declaró que mis acusaciones sin fundamento eran un insulto profundo e imperdonable a su honor profesional. Hizo girar la narrativa de manera tan violenta y con tanta convicción que, por una fracción de segundo, una persona común habría dudado de su propia cordura. Pero los números no mienten, y las hojas de cálculo no pueden manipularte. La escalada tóxica alcanzó su punto máximo exactamente una semana después, durante lo que se suponía que era una sesión privada y confidencial de terapia de pareja.
Doña Carmen irrumpió intencionalmente en la cita. Entró marchando a la oficina del terapeuta, envuelta en la costosa seda de diseñador que yo había pagado, e inmediatamente estalló en lágrimas teatrales y prefabricadas. Lloró frente al terapeuta, diciendo que yo era una esposa tiránica y financieramente abusiva. Dijo que yo usaba mi riqueza de manera activa para controlar y castrar sistemáticamente a su pobre y trabajador hijo. Me pintó con maestría como un monstruo corporativo, frío y calculador, que se preocupaba mucho más por su prestigio en el hospital que por el bienestar emocional de su propio esposo. Al ver esta descarada y agresiva inversión de la realidad, mis emociones se congelaron por completo. Cualquier tristeza residual se evaporó en un instante. El dolor persistente de la traición se solidificó en un hielo impenetrable. Ellos no estaban sorprendidos por su propio engaño. Simplemente estaban maniobrando para proteger su principal fuente de ingresos. Me di cuenta en ese mismo instante de que el afecto familiar había sido simplemente una transacción comercial y era hora de iniciar una adquisición hostil. No discutí con las ridículas afirmaciones de doña Carmen. No levanté la voz ante la cara de superioridad de Mateo. Simplemente me puse de pie, le pagué al terapeuta por la hora completa y salí del edificio. Para esa misma tarde, yo había ensamblado por completo a mi equipo de extracción. Contraté a Silvia, una abogada de divorcios famosamente implacable, conocida por desmantelar matrimonios de alto patrimonio neto con precisión milimétrica. Junto a ella, traje a Héctor, un brillante contador forense que perseguía activos ocultos como un perro de caza rastreando una presa herida. Requisamos una sala de conferencias privada y segura en las oficinas de Silvia, cubriendo las paredes con cada fragmento de la historia financiera de Mateo. Silvia y Héctor comenzaron una campaña implacable y metódica para revisar toda la infraestructura financiera de Holística Wellness. El tiempo de las lágrimas había terminado oficialmente. El tiempo de la liquidación total había comenzado. Nuestra investigación escaló rápidamente dentro de esa sala de paredes blancas. Héctor se paró en la cabecera de la mesa, pelando metódicamente las capas de la supuesta y brillante empresa de bienestar de Mateo. La ira no fue ruidosa. Fue increíblemente enfocada. Héctor había trazado un mapa completo de una red altamente compleja y profundamente oculta de empresas fantasma. A medida que proyectaba los diagramas de flujo financiero en la pared, la verdad devastadora se volvió innegablemente clara. Holística Wellness era un barco fantasma. Mateo no tenía ni un solo cliente legítimo. Todo el fondo no era más que una elaborada operación de lavado de dinero, diseñada exclusivamente para desviar mi riqueza hacia sus cuentas privadas. Mateo no era un emprendedor visionario. Era un parásito con un traje hecho a la medida. Héctor rastreó la discrepancia más reciente y evidente. Apenas 3 semanas antes, mi bono ejecutivo anual del hospital, una suma de 6 cifras, había caído en nuestra cuenta conjunta. En menos de 48 horas, ese dinero había sido canalizado silenciosamente a través de un laberinto de transferencias bancarias, aterrizando finalmente en una sociedad de responsabilidad limitada fantasma. Héctor cruzó los documentos de registro de esa sociedad y encontró el arma humeante. La empresa fantasma estaba registrada directamente a la dirección de la casa privada de doña Carmen. Mi bono ganado con tanto esfuerzo, con tantas noches sin dormir, había sido robado para pagar el lucrativo depósito en efectivo de un condominio de ultralujo en Brickell para mi suegra. Las piezas del rompecabezas encajaron con una lógica fría y estructural. Esto explicaba exactamente por qué Mateo y doña Carmen habían pasado meses retrasando intencionalmente nuestras negociaciones iniciales de separación. Estaban intentando desesperadamente comprar el tiempo suficiente para finalizar las transacciones inmobiliarias de Brickell antes de que yo me diera cuenta de que la bóveda estaba vacía. Estaban usando mi propia línea de crédito para financiar los costos de cierre de la propiedad que me habían robado. Silvia, revisando los registros de las transferencias, simplemente sacudió la cabeza con incredulidad ante su absoluto descaro. Asumieron que mi agotador horario de trabajo me hacía ciega. Asumieron que mi silencio equivalía a sumisión. Pero mi silencio era simplemente el sonido de un cirujano estudiando la anatomía de un tumor antes de cortarlo. Miré el innegable rastro de papel de su robo. No sentí rabia. Sentí un supremo desapego clínico. Habían tratado mis cuentas bancarias como un fondo de caridad ilimitado. Totalmente convencidos de que su estatus social los protegería de cualquier consecuencia. Le ordené a Héctor y a Silvia que siguieran cavando, que no dejaran absolutamente ninguna piedra sin remover.
Íbamos a documentar cada transferencia fraudulenta hasta el último centavo. Iba a dejar que construyeran su hermoso castillo de cartas en Brickell justo antes de abrir las compuertas legales y lavar toda la base. La contabilidad de sus sombras estaba completa y la factura final estaba a punto de vencer. A altas horas de la noche, Héctor entregó el descubrimiento letal, el golpe de gracia. Entró en la sala de conferencias y colocó un pesado documento de 25 páginas sobre la mesa. Cada página estaba marcada oficialmente con sellos en negrita. No sonrió. Solo empujó la carpeta a través de la madera pulida hacia Silvia y hacia mí. El documento probaba que Holística Wellness no solo había estado robando mi dinero. La empresa había entrado en un incumplimiento catastrófico hace más de 2 años debido a la manipulación de capital altamente ilegal de Mateo. En un intento desesperado y frenético por evitar el escrutinio regulatorio y mantener vivo su juego de apariencias, Mateo y doña Carmen habían cruzado la línea del robo civil hacia el territorio de los delitos graves a nivel federal. Habían falsificado activamente mi firma en múltiples acuerdos de préstamos comerciales respaldados por el gobierno. Habían obligado legalmente a mi práctica médica, convirtiendo el trabajo de toda mi vida en el garante involuntario de millones de dólares de su deuda tóxica. Para legitimar completamente el papeleo fraudulento, incluso habían sobornado a un notario público corrupto. Esto ya no era solo la traición de un matrimonio. Este era un giro criminal que eliminaba cualquier rastro restante de redención. No solo habían intentado tomar mi dinero, habían intentado activamente encadenar mi legado profesional a su barco en proceso de hundimiento. Silvia revisó las firmas falsificadas. Sus ojos brillaban con la emoción de un depredador legal que acababa de arrinconar a su presa. Levantó la vista y entregó el veredicto definitivo. Debido a esta falsificación innegable y documentada, cualquier influencia que Mateo pensara que tenía bajo nuestro acuerdo prenupcial quedaba completamente vaporizada. Este único acto de fraude criminal lo despojaba legalmente de cualquier derecho a exigir división de bienes, pensión alimenticia o manutención conyugal. Estaba legal, financiera y criminalmente arruinado. Sin saberlo, había firmado su propia sentencia de muerte. Avancemos rápido hasta esta noche. La noche de la fastuosa fiesta para deshacerse del peso muerto en el Club Oceánico. Me senté en mi sala de estar, tenuemente iluminada y en absoluto silencio. Estaba completamente imperturbable, rastreando metódicamente el progreso de mi represalia. Junto a mi computadora, mi teléfono vibraba rítmicamente con actualizaciones de texto en vivo de Elena, mi mejor amiga y colega del hospital, quien se había infiltrado en la fiesta como una informante encubierta. Los mensajes de Elena pintaban una imagen patética de esplendor alquilado. Doña Carmen está pidiendo la 3ª ronda de champán francés, escribió Elena. Mateo está acorralando agresivamente a un inversionista de tecnología local, intentando venderle su fondo muerto. Doña Carmen incluso ordenó una enorme escultura de hielo personalizada en forma de una cadena rota, decía el siguiente mensaje. En la base de la escultura, habían grabado la palabra libertad en letras grandes, burlándose abiertamente de mi salida frente a toda la habitación, mientras esperaban que mi cuenta cubriera el costo de la broma. Observé cómo los cargos pendientes subían en tiempo real en mi pantalla. 28.000, 30.000. No había ninguna vacilación en mi mente. Solo el enfoque agudo y frío de una cuenta regresiva acercándose al cero absoluto. Estaban de fiesta al borde de un precipicio, completamente ciegos a la caída mortal que había debajo. La cuenta acaba de cruzar los $35.000, escribió Elena, adjuntando una foto borrosa de Mateo, levantando una copa de cristal en un brindis arrogante. Revisé mi reloj. El tiempo estaba perfectamente calibrado. Respiré profunda y lentamente, sintiendo el poder absoluto del control sin emociones. Los cimientos de concreto de su desaparición estaban listos. Todo lo que quedaba era presionar el detonador. La falsificación criminal había sellado su destino. La factura de $35.000 del restaurante era simplemente la chispa que encendería los explosivos. Tomé mi teléfono para marcar al banco. La contabilidad había terminado. Era el momento de ejecutar la sentencia. Exactamente a las 10:45 de la noche, comenzó el acto final. Elena envió un mensaje rápido diciendo que habían servido los postres y que Mateo acababa de pedir la cuenta. Actualicé mi aplicación bancaria por última vez. La autorización pendiente total del Club Oceánico se situaba en unos asombrosos $38.500. El siguiente mensaje de Elena describió la escena a la perfección.
Mateo, luciendo una sonrisa arrogante y complacida, sacó teatralmente mi tarjeta de platino suplementaria de su billetera de diseñador y la arrojó sobre la bandeja de plata del mesero. No dudé. Mi pulso era el de un cirujano. Tomé mi teléfono e hice la llamada decisiva y calculada al departamento de fraude de alto nivel del banco. Verifiqué mi identidad. Proporcioné mi código de seguridad y entregué las instrucciones con precisión helada. Reportar la tarjeta suplementaria como robada. Disputar el cargo pendiente del club oceánico como no autorizado. Y congelar la cuenta completa de manera inmediata y permanente. El agente confirmó la acción. La trampa se cerró de golpe. 3 minutos insoportablemente largos después, los mensajes de Elena inundaron mi pantalla, detallando el glorioso colapso. El gerente general del club privado, flanqueado por 2 imponentes guardias de seguridad privada, marchó directamente a la cabecera de la larga mesa de comedor. Se inclinó y le susurró al oído a Mateo, pero su voz fue lo suficientemente fuerte como para que los invitados más cercanos lo escucharan. La tarjeta había sido rechazada agresivamente por el sistema. Código de error. Actividad fraudulenta restringida. La banda de jazz en vivo dejó de tocar abruptamente. El silencio repentino y sofocante en la terraza VIP fue ensordecedor. Ante los ojos de 50 invitados de la élite y específicamente frente al inversionista tecnológico al que Mateo había pasado toda la noche tratando de seducir, la fachada se hizo pedazos violentamente. Mateo exigió que pasaran la tarjeta de nuevo, con el rostro perdiendo todo su color. El gerente se negó rotundamente. Afirmó con firmeza que, a menos que se produjera de inmediato un pago alternativo por la factura de $38,000, se llamaría a la policía para realizar un arresto por defraudar a un establecimiento. Esta es la realidad sociológica de la ilusión de poder de una billetera vacía. Los parásitos se envuelven en un caparazón glamoroso e impenetrable de lujo alquilado, proyectando un aura de inmenso poder y estatus intocable. De hecho, comienzan a creerse la ilusión ellos mismos, convencidos de que su superioridad es inherente. Pero toda esa identidad es increíblemente frágil. Existe únicamente porque un anfitrión silencioso está bombeando capital a la máquina. El segundo absoluto en que el anfitrión cierra la válvula financiera, la ilusión se evapora en el aire. Sin mi dinero para sostenerlo, Mateo no era un poderoso empresario ni un miembro respetado de la sociedad de Miami. Era solo un hombre aterrorizado y en bancarrota, con un traje que no podía pagar, enfrentando un arresto inminente por una cuenta de restaurante que lo superaba por completo. Elena me envió una última fotografía. Mostraba a Mateo palpándose frenéticamente los bolsillos vacíos, mientras doña Carmen estaba sentada, congelada de horror. Aferraba su abrigo de diseñador como un escudo que ya no podía protegerla de la realidad. Ellos no estaban sorprendidos por lo que habían hecho. Estaban aterrorizados de que yo hubiera dejado de seguirles el juego. La liquidación de su identidad social completa había terminado. Cerré mi computadora portátil. La pantalla se volvió negra. No sentí ni una sola gota de lástima. Había desmantelado sistemáticamente su falsa victoria, convirtiendo su máxima celebración en una trampa pública profundamente humillante. Esto no era venganza. Era una ejecución hipotecaria perfecta de sus mentiras. La tormenta legal barrió sus vidas, como un huracán categoría 5. Mi teléfono sonó cerca de la medianoche, 1 hora después de que la tarjeta fuera rechazada. Era Mateo, llamando desde el pasillo del club oceánico. El empresario arrogante había desaparecido. En su lugar, estaba sollozando frenéticamente, rogándome que levantara el bloqueo de seguridad para no ser esposado por la policía que actualmente esperaba en el vestíbulo. Podía escuchar a doña Carmen en el fondo, gritando histéricamente e insultándome con todo tipo de maldiciones. No levanté la voz. Mi tono estaba en el cero absoluto. Toda su reputación fue simplemente alquilada con mi dinero, Carmen, le dije, cortando a través de sus alaridos. Y el banco está cerrado para siempre. Terminé la llamada Y. Bloqueé sus números por el resto de mi vida. 6 meses después, el paisaje estaba completamente limpio. Los documentos de falsificación sellados por Héctor se habían hecho completamente públicos. Mateo enfrentaba cargos penales federales severos por fraude y estaba en la ruina total. Doña Carmen, despojada de su riqueza robada y de su estatus social, había sido efectivamente exiliada de la élite de Coral Gables, obligada a retirarse a la oscuridad y la vergüenza, viviendo en un pequeño apartamento de alquiler. Hoy,
Me paré en el amplio balcón del último piso de mi nueva clínica cardiovascular privada. El viento atrapó mi cabello mientras miraba el horizonte de la ciudad. Acababa de finalizar oficialmente la expansión del hospital, asumiendo plenamente mi papel como directora médica y propietaria. Me he dado cuenta de que cortar los lazos profundos rara vez es fácil. Nuestra cultura a menudo nos condiciona a creer que aferrarnos a un matrimonio o mantener los lazos familiares pase lo que pase es nuestro deber moral supremo. Especialmente para nosotras, las mujeres, se nos enseña a soportar, a callar y a pagar el precio de la paz. Pero alejarse de las relaciones tóxicas y parasitarias no es un acto de egoísmo. Es un profundo acto de salvación propia. El perdón no siempre es para la otra persona. A veces, es la única forma de liberarte a ti misma, separándote por completo del veneno que trajeron a tu vida. No le debes absolutamente nada a aquellos que ven tu bondad y tu trabajo duro como un recurso para ser explotado. Dejar ir es la forma en que limpiamos los escombros para que finalmente podamos construir una base verdaderamente sólida. El verdadero poder no hace ruido. No grita. Simplemente documenta, se desconecta y deja que las consecuencias lleguen exactamente a tiempo. Si esta historia te recordó que tu valor se construye con tus propias manos y no es propiedad de aquellos que no te merecen, presiona el botón de compartir, suscríbete y déjame saber tus pensamientos en los comentarios. Construyamos una comunidad que sepa exactamente cuándo cerrar la cuenta.